al final. Tenemos bastante gente inscrita, no solo de Cataluña, sino de toda España, incluso de Latinoamérica. Estamos muy contentos y hemos hecho esta presentación un viernes a la tarde porque todo el mundo trabaja y la verdad que nos hacía mucha ilusión estar al menos 2 horas haciendo esta presentación. Bien, mi nombre es Nancy Babbio, para los que no me conocen. Soy argentina de nacimiento y catalana de adopción. Y realmente estoy muy contenta porque sé que hay gente también de Latinoamérica, especialmente de mi país natal, según los datos recogidos por Marc. Bien, en la presentación vamos a escuchar en primer lugar a Coco Vilarazau. Coco es una dietista nutricionista jubilada, ex coordinadora de la Unidad de Dietética y Nutrición Clínica del Hospital Universitario de Belviche, donde desarrolló su larga y fructífera carrera profesional en el campo de la dietética, la nutrición, la docencia, la investigación y la creación de equipos multidisciplinares. Ha sido una de las impulsoras de todo lo que es la nutrición en Cataluña. Fue una de las fundadoras de lo que en su momento era la Asociación Española de Dietistas Nutricionistas, que posteriormente fue Asociación Española de Dietistas. Cabe destacar también su larga lucha junto a otras dietistas seniors por el reconocimiento de la figura del dietista nutricionista en el ámbito sanitario y en la consecución de los estudios universitarios reglados en dietética y nutrición en España. Es promotora del estudio y trabajo de este consenso, a tal punto que es una de las promotoras, porque este consenso comenzó hace muchos años, que quedó sin finalizar, y gracias al grupo tan activo de nutrición clínica del colegio, pues retomaron esta idea y realmente es un consenso muy esperado, no solo para el ámbito de las dietistas nutricionistas clínicas, sino también para el ámbito de la docencia y también para el ámbito de la restauración colectiva y de todos los profesionales que están en relación con la alimentación. Quiero destacar especialmente y agradecer al trabajo enorme que han hecho los dietistas nutricionistas que han llevado a cabo este consenso. Y si me permiten, quisiera nombrarlos a todos. Mireia Badia Bernaus, dietista nutricionista del Hospital Universitario Santa María de Lleida. Laura Cullard Baronet, dietista nutricionista del Hospital Tortosa Verge de la Cinta. Laura Girón Alarcón, dietista nutricionista del Hospital de Barcelona. Inmaculada Jiménez García, dietista nutricionista del Hospital Universitario de Belviche de Barcelona. Mireia Librán Torrenta, dietista nutricionista del Hospital Universitario Mutua de Terrassa. Mariona Martín Giol, dietista nutricionista del Hospital Universitario Germán Trias i Pujol de Badalona. Neus Alieras Comta, dietista nutricionista del Instituto Catalán de Oncología del Hospital Universitario de Girona, doctor Josep Trueta. Y aquí me detengo un momento porque también quiero destacar su enorme valor, su enorme trabajo en el último tiempo, que ha trabajado incluso estando confinado siendo fiestas de Navidad para que este trabajo esté aquí hoy presentándose. José Manuel Sánchez Migallón Montul, dietista nutricionista del Instituto Catalán de Oncología de Badalona. Gemma Simat, dietista nutricionista del Hospital San Juan de Dios de la Red Asistencial Universitaria de Manresa. Gemma Simat es la coordinadora de este consenso, de este grupo de trabajo. Sonia Vallés Martín, dietista nutricionista también del Hospital de Barcelona y vocal de la Junta de Gobierno de Codinucat.
Y también me agradaría mencionar la colaboración al inicio del documento de Jessica Martínez Rodríguez, que es dietista nutricionista del Consorcio Sanitario de Maresme y Hospital de Mataró, que en un momento dado forma parte también del grupo de trabajo tan activo que les comentaba. La dirección de la revisión estuvo impulsada especialmente por Ana Pibernat Tornabel, dietista nutricionista referente de la Unidad de Diabetes, Endocrinología y Nutrición Territorial de Girona, del Hospital Dr. Josep Trueta, y como presenté recién, Coco Vilarazao Farré, dietista nutricionista colegiada del Hospital de Belviche. También tenemos la revisión clínica de 3 dietistas nutricionistas, una de ellas Mireia Arús, del Consorcio Sanitario de Maresme y Hospital de Mataró, Isabel Mejías Rangil, dietista nutricionista del Hospital Universitario de San Juan de Reus, y Cristina Moreno Castilla, dietista nutricionista del Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida. Como ven, son todas dietistas nutricionistas del ámbito clínico, y en eso nos podemos congratular que si bien en ocasiones alrededor de todo el Estado se dice que somos el único país que no está dentro que no tienen las dietistas nutricionistas en el ámbito de la sanidad, nosotros podemos decir que en Cataluña no se confirma esta regla. Como ven, todas estas dietistas trabajan en el ámbito hospitalario y hace muchísimos años. Tenemos, como pueden ver, a Coco, una de las dietistas nutricionistas pioneras, que ha trabajado como tal en el hospital, y Ana Pibernat, que a continuación la presentaré, que también es la coordinadora del Hospital Trueta. Por tanto, sin más para extenderme, le daré el paso a Coco, quien nos explicará los antecedentes y la gestación del consenso. Cuando quieras, Coco. No se escucha nada, ¿eh? Perdón, no se escucha absolutamente nada. Yo creo que no tienen activado el altavoz. Hola, Inma y Coco. Hola, creo que no nos escuchan. Joder. Hola, perdonad, es que no se oye absolutamente nada. No se escucha. Y es que tampoco hay chat para que, bueno, no está activo el chat para que les podamos avisar, así que no sé.
Hola, ¿nos oís ahora? ¿Hola? Sí, ahora sí se oye. Ahora sí, Sí, ahora sí. sí, sé que ese es el inicio. Empezaré. Sí, por favor, porque es que no hemos he oído absolutamente nada. Vamos allá. Oh. Ahora. Perdonar, teníamos cerrado el micro. Bueno, bona tarda y bona vesprada, companys y companyes. Arrasal-deón, boas tardes y buenas tardes a todos y todas. En los años 90 ya existía la preocupación de los dietistas que ejercíamos en medio hospitalario en Cataluña por la denominación o el nombre que recibían muchas dietas en nuestro medio. Dietas que se denominaban por la textura de la misma, como podía ser la dieta normal, dieta triturada, la dieta blanda. Sobre todo en cuanto a la dieta blanda, que fue un gran cajón desastre durante mucho tiempo para muchos médicos. Tanto servía para fácil masticación, fácil digestión, cualquier dieta que no fuera la dieta general del hospital. Otras que se denominaban por la enfermedad de la misma, diabética, hepática, gástrica, y en cambio no definían el contenido de la dieta. Otras dietas que son imposibles de ofrecer o aberrantes por su amplia restricción o por negación misma de la dieta. Dieta exótica es una dieta que está negando el hecho de que lleve ninguna cantidad de sodio, y dietas sin proteínas, antidiabética o demasiado generalistas como podía ser sin grasas. Conocíamos y éramos conscientes que la nomenclatura o la denominación de las dietas que regían en la mayoría de los hospitales u otros centros de salud nunca habían estado consensuada por profesionales de la dietética. Fue en octubre del 2002, en el marco del primer congreso de la Asociación Española de Dietistas Nutricionistas, donde propusimos valorar la necesidad de llegar a un consenso a nivel nacional sobre la denominación o nomenclatura de las dietas en el medio hospitalario. Para ello, propusimos un taller. Marc, no se nos ve, perdonar, ¿eh? Marc, ¿no se nos ve? Perdonad, no se ve el PowerPoint, no se ve la presentación de diapositivas. Se os escucha, pero no se ve. ¿Y ahora? ¿Veis algo? Ahora no, ahora. Sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, ahora sí. 3 diapos donde se ha presentado Coco. Sí. Esta será la segunda y es la que empezaba ahora esta. Vale, gracias. Empezamos A con vosotros. Fue en octubre de 2002, en el marco del primer congreso, donde propusimos valorar la necesidad de llegar a un consenso a nivel nacional sobre la denominación o nomenclatura de las dietas en medio hospitalario. Para ello, se propuso un taller con el objetivo de establecer una nomenclatura de las dietas o pautas alimentarias. El objetivo de este taller era establecer una nomenclatura de las dietas o pautas alimentarias consensuada por los profesionales de la dietética, y que dicha nomenclatura o denominación debía definir de forma inequívoca cada dieta o pauta alimentaria. Empleamos un material y método utilizado, no lo voy a describir porque en el actual consenso ya mis compañeros lo harán. En este taller se llevó a cabo una recopilación de las diferentes denominaciones de las dietas y usos más frecuentes en nuestros hospitales. También los participantes entregaron manuales o listados de dietas de sus hospitales, y se recopiló también distinta bibliografía de otros países. Al analizar las denominaciones de las dietas de los distintos manuales o listados de dietas más usados en nuestro medio, se constataba la misma preocupación explicada anteriormente. Todo ello nos llevó a la conclusión que debíamos iniciar un consenso amplio y exhaustivo para poder definir las dietas en nuestros respectivos idiomas según una denominación que las describiera y definiera de forma clara y nítida, y fuera lo más fiel a lo que representa u ofrece la dieta sin prestar a confusiones. Se creó para ello una comisión para su seguimiento, pero desgraciadamente esta comisión, por diversas razones o dificultades,
no tuvo continuación dentro de la EDN, en la asociación. Pero algunos dietistas y hospitales seguimos trabajando en estos 3 ámbitos. En mi hospital, desde la unidad de dietética y nutrición clínica, los dietistas nutricionistas, junto con los dietistas nutricionistas becarios y alumnos en prácticas, seguimos trabajando, investigando y consensuando en la definición, en la estandarización y en la puesta en marcha de una nueva nomenclatura de las dietas de nuestro hospital, haciendo énfasis a grandes rasgos, ¿vaya? Tanto en la traducción etimológica adaptada al lenguaje correcto y actualizado, como en las características que implican un cambio sustancial en la dieta, en su elaboración por el servicio de restauración. Esto quería decir que lo que hicimos era separar todas las dietas por lo que eran las características como podían ser la textura de la dieta. Este trabajo y su puesta en marcha en nuestro hospital sirvieron de base para analizar y evaluar su idoneidad y su comprensión tanto por enfermería del hospital, ya que son ellas las que traducen la dieta prescrita por el médico y las que la piden a la cocina del hospital, como también por el personal del servicio de restauración. Se culminó en 2006 con un nuevo manual de dietas y que me dicen que actualmente ya está actualizado otra vez. Veis aquí que hay todo el listado de las dietas básicas, las dietas terapéuticas y luego, a último, los anexos donde se explicaba por qué la textura se contemplaba como una característica de la dieta. En este seguimiento también se efectuó desde la Asociación Catalana de Nutrición de Dietistas Nutricionistas. Si no, luego la tiras a la harina. Porque te he dicho que la tenías que haber hecho conmigo, pero como te empeñas en hacerla, pues haz lo que te salga del mollo. No puedo estar atento conmigo, ya está. ¿No seguís oyendo? ¿Es que alguien se cruza la voz? Sí, ya está. Sí, ahora Vale. Bueno, este seguimiento también se efectuó desde la Asociación Catalana de Dietistas Nutricionistas, que fue el grupo de trabajo de nutrición clínica, profesionales que ejercían tanto en hospitales públicos como privados, los que reanudaron en la búsqueda del consenso de la nueva dieta. Ahora es que hay alguien que tiene el micro abierto. Perdón, por favor, ¿podrían cerrar todos los micros? Marc, si no lo haces tú a todo el mundo, ¿vale? Sí, ya lo he silenciado. Vale, gracias. Sí, ya está poco. Estos dietistas nutricionistas, algunos de ellos, forman parte del actual grupo de dietistas nutricionistas que ha elaborado este consenso que hoy se presenta. Cabe remarcar también el trabajo que se realizó en el marco de la informatización de la historia clínica y de la documentación de los cuidados de enfermería de los hospitales pertenecientes al ICS, Instituto Catalán de la Salud, donde los dietistas nutricionistas de los hospitales Josep Trueta de Girona, Germans Trias i Pujol de Badalona, Joan 23 de Tarragona, Arnau de Vilanova de Lleida y Vall d'Hebron de Barcelona y también nuestro hospital, consensuamos una nomenclatura etimológicamente adecuada y comprensible para todo el personal sanitario, léase médicos, enfermería, técnicos en dietética, fisioterapeutas, logopedas, etc., en la misma línea de consenso que veníamos trabajando unos y otros. Fue un trabajo arduo que promovió un cambio importante en la comprensión y aceptación de un lenguaje más correcto y adecuado para denominar las dietas en los distintos centros de la sanidad pública. Y finalmente, con gran alegría, el grupo de trabajo de nutrición clínica de nuestro colegio ha sabido recoger toda esta larga experiencia, el trabajo y la puesta en común de muchos profesionales, culminando con gran éxito la nomenclatura de las dietas hospitalarias acorde a los tiempos que vivimos. Un gran agradecimiento a este grupo de dietistas nutricionistas que, al amparo de nuestro colegio, ha finalizado con rigor científico y profesional este consenso. Gracias a todos. Muchas gracias, Coco.
Tendríamos unos minutos para preguntas, pero la experiencia me dice que cuando hacemos esto siempre nos retrasamos. Por tanto, si os parece bien, presentaré al siguiente ponente, a los dos siguientes ponentes, porque serán quienes presentarán el consenso de nomenclatura. José Manuel Sánchez Migallón es diplomado en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de Navarra, licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y máster en Nutrición y Metabolismo por la Universidad de Barcelona. Es dietista nutricionista desde el año 2005 hasta el 2016 en el Hospital Universitario Germán Trias y Pujol de Badalona. Se dedica principalmente al ámbito del soporte nutricional en la unidad de ictus, neurocirugía, medicina interna y otorrinolaringología. Y es miembro de la unidad funcional de disfagia y de la unidad funcional de motoneurona. Desde el año 2009 hasta la actualidad trabaja en el Instituto Catalán de Oncología, brindando principalmente soporte nutricional al servicio de oncología, hematología y cuidados paliativos, miembro de la unidad funcional de ginecología oncológica. Tiene experiencia docente en el ámbito universitario en el grado de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona, en el campus Can Ruti. Es profesor asociado de la Universidad Ramon Llull, de la Facultad de Ciencias de la Salud de Blanquerna, desde el año 2018 al año 2020. Y es colaborador habitual de la Fundación Liga Catalana de Ayuda Oncológica, Oncoliga, y de la Asociación Catalana de Ostomedizados. Y yo agrego que ha sido también parte de nuestra Junta de Gobierno en los 2 primeros años. A continuación, hablará Inma Jiménez. Inma es diplomada en Dietética y Nutrición por el CESNID de la Universidad de Barcelona. Tiene un posgrado en Nutrición Clínica y Ciencia Avanzada de los Alimentos, también por la Universidad de Barcelona, y otro posgrado en Nutrición Básica y Comunitaria. Desde el año 2009 trabaja como dietista clínica en el Hospital Universitario de Bellvitge, actualmente prestando servicio a pacientes hospitalizados y en consulta externa en las especialidades de nefrología, medicina interna, enfermedades infecciosas y endocrinología. Forma parte de la Junta de Enfermería del hospital y colabora en actividades formativas también para el personal. Anteriormente, durante 16 años, trabajó en el ámbito de enfermería y como dietista en el Instituto Catalán de Oncología del hospital, ni me salió cortado aquí, perdón. Y más, si me lo aclaras. Hospitalet. El ICO de Hospitalet. Ah, del Hospitalet, vale, perdón. Bueno, Inma ha sido una miembro muy activa también en el colegio y bueno, no me extiendo más y dono la palabra a vosotros. Muchas gracias. Lo primero. ¿Se ve la pantalla? ¿Veis la pantalla, por favor? Se te ve a ti, pero no la presentación. Espera, un momentito. ¿No está el Marc por ahí? ¿Marc? Yo estoy aquí, no, si quieres. Ya está. A ver. ¿Sí? Vale. Ay. ¿Ahora? ¿Veis la presentación? Ahora sí. Vale. Bueno. Voy. Gracias, Nancy, por la presentación y al colegio por la oportunidad de presentaros este documento. Y conmigo pues iniciamos la presentación de lo que es en sí el documento que hemos ido trabajando hasta ahora con con el resultado que tenemos ahora. Como veis, esta es la apariencia que va a presentar el documento por fuera. Aquí tenemos el índice donde hemos desglosado los contenidos. Yo empiezo en esta parte que hemos señalado, en la justificación, y luego habrá un punto en que retomará el José. Enlazamos uno con el otro. En principio, un poco para enlazar con lo que nos ha ido explicando Coco antes, dentro del programa Argos, que fue en su momento el programa que se utilizó para informatizar toda la documentación clínica de enfermería, ¿no? Para incorporarlo a la historia clínica informatizada, pues se requería un catálogo de dietas y este es el que se consensuó en las reuniones que nos ha explicado ella que se realizaron con el CatSalut. Como veis, aquí ya se empieza a ver un poco la agrupación de las dietas,
las texturas diferentes que podían tener y algunas de las características que también tendrían. Y a nivel de justificación, ¿qué es lo que nos ha preocupado a nosotros para llegar a este documento, ¿no? Que tuviera la finalidad de ser una herramienta metodológica de trabajo para los profesionales de la dietética y la nutrición clínica, que consideramos que es una herramienta fundamental, también para adecuarlo a la estandarización de los planes de trabajo y la evaluación de las competencias de los mismos. Sabéis que hoy en día, con la informatización de la documentación clínica y toda la descripción de procedimientos, pues consideramos que será una herramienta útil. También nos ha preocupado, pues eso, que una misma dieta pueda tener diferente nombre, ¿no? Nomenclatura y diferente composición ante una misma indicación. Aquí podríamos poner, y el caso contrario también, aquí podríamos poner el ejemplo un poco que explicaba antes Coco de la famosa dieta blanda, ¿no? Que normalmente o históricamente se ha dado como una dieta de fácil digestión, pero que en función de esta nomenclatura veréis que una dieta blanda pues nos indica, no es una dieta en sí misma, es una textura. Y también nos ha preocupado pues que al revisar, o que hemos visto que al revisar diferentes manuales de diferentes centros, sobre todo también en los que hemos ido trabajando todos los compañeros del grupo, hemos observado cierta tendencia a la agrupación de pautas, pero no nos parecía que acabara de ser definitivo. Por ello, hemos creído oportuno pensar que las dietas hospitalarias deben tener una composición nutricional determinada y unas indicaciones concretas, que nosotros aquí ponemos estas tres, por ejemplo, que serían las más importantes. Servirán para tratar patologías y síntomas o los síntomas de estas patologías. También nos servirán para evaluar la tolerancia digestiva y también para respetar creencias ideológicas o ya puedan ser religiosas o alguna otra. Decir que este consenso no pretende ser un manual de dietas. Un manual de dietas viene definido por cada centro pues en función de sus necesidades, de sus recursos, etcétera. Y también puntualizaros que en principio este consenso está pensado para los pacientes adultos. Las premisas que hemos seguido para llegar a este consenso: uno sería designar a las dietas mediante su composición en nutrientes, alimentos u otras sustancias o características que las componen y no mediante la patología a la que van dirigidas, ¿no? Sería, por ejemplo, la dieta diabética, pues veréis que cambiaremos la nomenclatura de esta dieta. La dieta no es diabética. Y la segunda premisa sería no designar a las dietas mediante las diferentes texturas en que se pueden presentar, dado que estas son una característica física de la dieta, ¿no? Aquí sería otra vez el ejemplo que hemos dicho de la dieta blanda. Definimos que las características pueden ir asociadas a cualquier tipo de dieta, con lo cual no es una dieta en sí misma. Con estas premisas que hemos pretendido, pues evitar confusiones entre las dietas y disminuir también el número o intentar colaborar a disminuir el número de errores en la prescripción de las mismas, unificar también las múltiples combinaciones de dietas y derivaciones que puede requerir un centro hospitalario, ¿no? Un poco para simplificar también aquel catálogo, denominar a las dietas de una forma coherente, armonizando así la terminología que vamos a utilizar los diferentes profesionales sanitarios y facilitar el trabajo al personal de restauración. Como metodología, pues también retomando, hemos revisado toda la documentación del grupo anterior que empezó a trabajar y así como el consenso al que se llegó con el Instituto Catalán de la Salud cuando se llegó a presentar el catálogo inicial que os he puesto, ¿no? O sea, toda la información que teníamos recopilada hasta ese momento, hemos revisado manuales de dietas y protocolos de dietoterapia, tanto estatales como no estatales, ¿no? Hemos actualizado la literatura, hemos buscado o hemos elegido un vocabulario más adecuado para designar las diferentes dietas y su composición, y también hemos aportado diferentes puntos de vista, nuevas propuestas y discusión de los apartados hasta lograr este consenso que hoy presentamos. ¿Cómo hemos ido trabajando? Pues hemos ido haciendo
3 reuniones anuales presenciales durante el año, a lo largo de los últimos 3 años y hasta que nos ha permitido la pandemia. A raíz de ello, pues también hemos ido trabajando muy activamente de forma telemática, que se está volviendo un poco el pan de cada día. Hemos intentado siempre que el consenso a todo lo que hemos llegado sea por unanimidad, que puedo decir que lo hemos logrado casi en el 99,99%. Y luego hemos buscado, o sea, el documento final ha sido revisado, como bien ha dicho también Nancy al principio, tanto por las promotoras como por la presidenta del colegio, otras compañeras externas que no habían participado en el grupo, y que también este documento ha sido revisado por una lingüista en sus 2 versiones, tanto en la versión en castellano como en la versión en catalán. Aquí deciros que los dietistas, bueno, en este caso nosotros, pero supongo que todos los que somos dietistas, tenemos un lenguaje ya muy integrado y que a veces revisado por el lingüista puede no resultar pues etimológicamente correcto. Y aquí también ha sido un punto donde nos ha costado, o por ejemplo, los que no estéis acostumbrados a trabajar con este lenguaje os puede chocar, porque si ya llevamos trabajando con esta nomenclatura o con cierta nomenclatura, adaptarlo a esta puede resultar un poco chocante. Aquí podéis ver los diferentes miembros del grupo de trabajo. Veis que somos tanto de hospitales públicos como privados y de diferentes puntos geográficos, lo cual también ha sido enriquecedor para el grupo. Y ya entrando en las dietas hospitalarias, hemos definido la dieta hospitalaria como el plan de alimentación adecuado a la situación fisiopatológica del paciente hospitalizado y a la etapa vital en que se encuentra, que tendrá una composición determinada con respecto a los macronutrientes y que deberá garantizar que un paciente hospitalizado mantenga o alcance un estado nutricional óptimo. Las hemos clasificado en función de su finalidad en dieta básica, en dietas terapéuticas y en dietas progresivas. La dieta básica vendría definida como pauta alimentaria equilibrada, variada y saludable, que no tiene ninguna restricción respecto a nutrientes, ni alimentos, ni a procedimientos culinarios. Como veis, hemos estructurado en 3 apartados las dietas, ¿no? Este es el ejemplo que vais a ver en la básica, pero está definido en todas, indicando qué objetivos tiene, cuáles son sus indicaciones y qué otros términos se han podido utilizar hasta el momento para definir esa dieta, ¿no? La dieta básica, ¿no? Es la que hemos ido llamando dieta normal o dieta general o dieta libre o dieta sin restricciones. Importante aquí decir, hemos definido la dieta básica según las diferentes sociedades que presentamos aquí, según la EFSA y según las las guías americanas que aún siguen en vigor. Hemos tomado como referencia para definir el rango tanto calórico. Una dieta básica tendrá entre unas 1.800 y unas 2.200 calorías, así como el porcentaje de macronutrientes, que irán pues, de un 10 a un 35% del total calórico procedente de las proteínas, un 20-35% procedente de las grasas y 40-60% procedente de los hidratos. También el consumo de fibra, que puede venir definido por 14 gramos de fibra por 1.000 calorías o un mínimo de 25 gramos de fibra por persona. Aquí un poco ha sido en función de las guías consultadas, pueden variar estas recomendaciones. Es importante este tema porque a partir de aquí, de la dieta básica, es la que vamos a tomar como referencia para definir todas las dietas terapéuticas posteriores. Entrando ya a lo que es la dieta terapéutica, sería la definición, vendría definida como plan de alimentación que se prescribe en función de la situación fisiopatológica del paciente, que puede ser equilibrada o no en su composición nutricional, ya que conlleva modificaciones de la dieta tanto para excluir o restringir algunos alimentos o enriquecerlos o la necesidad de utilizar procedimientos culinarios específicos. La finalidad de la misma será acompañar al tratamiento de algunas patologías o de sus síntomas
o incluso llegar a ser el tratamiento. En algunos casos se me ocurre que pueda ser el tratamiento exclusivo. Entrando ya también en el tercer grupo de dietas, que serían las progresivas, las definimos como pauta alimentaria indicada en diferentes fases de la enfermedad. Su objetivo será evaluar la tolerancia digestiva, o sea, es un grupo de dietas de fácil digestión. Y aquí resaltar que la textura en este caso es inherente a la misma dieta. En este caso no tratamos la textura como una característica. Los objetivos de las dietas progresivas serían estimular gradualmente la funcionalidad del tubo digestivo, favorecer el confort post-ingesta después de un tiempo de reposo digestivo, pues que pueda ser más o menos prolongado, restablecer el trofismo intestinal y adaptar la alimentación a posibles cambios anatómicos o funcionales que haya ocasionado la cirugía. Entrando ya en lo que son las características de la dieta hospitalaria, lo definimos característica como cualidad, rasgo o peculiaridad que permite modificar parcialmente la dieta, pero sin alterar la composición en macronutrientes. Decimos que son un complemento del tipo de dieta y que pueden hacer referencia mayoritariamente a cambios en las propiedades físicas de los alimentos, o sea, la textura de la misma, o a nivel de cambios a nivel de composición mineral, porque supongan adición o eliminación de un determinado alimento o componente alimenticio. La textura de la dieta se define como conjunto de propiedades físicas de un alimento que depende de la disposición y las características físico-químicas y biológicas de las partículas que lo integran. Afecta a la forma en que se presentan las comidas, ¿no? A la forma física a que presentan las comidas o alimentos, pero no tiene por qué afectar a la composición nutricional. O sea, la textura no es una dieta en ella misma. Es preciso que tanto la dieta básica como todas las terapéuticas las podamos ofrecer en diferentes consistencias para que el paciente se alimente de una forma segura y eficaz. Hemos definido 4 tipos de textura, ¿no? Que serían la triturada, la fácil masticación, la fácil deglución y la pastosa. En principio aquí tenemos fácil masticación y fácil deglución. Fácil masticación sería la textura de una consistencia blanda, de alimentos blandos o jugosos que permitan una masticación cómoda, ¿no? Sería, por ejemplo, para alguien que tenga problemas de dentición. Una textura de fácil deglución ya se define como consiste en la exclusión de todos los líquidos de aquella dieta, de los alimentos con alto riesgo de aspiración, que sean pegajosos, empalagosos o alimentos de doble textura. Sí que se podrán tomar alimentos de consistencia blanda que podamos chafar con el tenedor y que no se disgreguen en la boca. Deben poder deslizarse fácilmente por la orofaringe sin que desprendan líquido durante la masticación. Los líquidos se van a poder tomar texturizados o espesados. O sea, este ya sería el caso de una disfagia a líquidos, donde un paciente puede tomar sólidos, pero requiera excluir los líquidos o texturizarlos. Y ya hemos definido también aquí textura triturada y textura pastosa. En principio, dieta triturada sería la que contiene líquidos, alimentos triturados y sólidos que podamos ablandar fácilmente dentro de los líquidos. Sería el ejemplo de mojar las galletas o las magdalenas dentro de la leche. Pueden contener sólidos de pequeño tamaño y una consistencia similar a la que quedaría después de que lo hemos masticado, que también podríamos poner como ejemplo la pasta pequeña, tipo pasta italiana de la sopa. Y luego la dieta pastosa tendrá una textura consistente, o sea, que consista en la exclusión de todos los líquidos y en proporcionar los sólidos con una textura triturada muy homogénea. Y para conseguir esta textura podemos utilizar un texturizador o productos liofilizados. Aquí resaltar, entre estas dos dietas, triturada y pastosa, la triturada contiene líquidos, es una persona que tendrá problemas, quizá que le faltan dientes, y una dieta pastosa es una persona que presenta disfagia. Podéis observar el algoritmo que nos puede servir de ayuda, consideramos que es muy útil para seleccionar la textura de la dieta que debemos elegir, ¿no?
Para hacer un ejemplo así un poco rápido, tenemos una persona con un edentulismo completo, no tiene dientes, tiene una dificultad grave para masticar, pero tiene dificultad para tragar. Si no tiene una dificultad para tragar, pues sería una dieta triturada, pero si la tuviera, pues sería una dieta pastosa. O complicando un poco más a este paciente, ¿no? Pensemos un paciente anciano sin dientes y algún problema neurológico, ¿no? Donde podríamos llegar aquí y tener la duda, también si vamos siguiendo el esquema, podemos llegar a la conclusión de si necesita un test, un screening para valorar esta disfagia o no lo necesita. Ahora ya, llegados a este punto, yo aquí retomará el José. Hemos llegado hasta este punto, aquí retoma la presentación el José. Gracias. Ahora. Hola, buenas tardes. ¿Se ve la presentación? No, José. Te vemos a ti, José. Vale, un momento, ¿eh? Ahora sí, José. Vale. Vale. Bueno, yo continuaré explicando los diferentes tipos de dietas terapéuticas. Continuaré con las dietas progresivas y acabaré con las diferentes características que pueden presentar las dietas. Como veis, hemos agrupado las diferentes dietas terapéuticas en función de si realizan un control en el aporte calórico, en el aporte de los diferentes macronutrientes o en la cantidad de fibra de residuo que aporta la dieta. En relación a las dietas con control de aporte calórico, finalmente consensuamos establecer la dieta hipocalórica como aquella que no cubre las necesidades del individuo, además es hiperproteica, tiene un alto contenido en fibra y un bajo contenido en grasas. Por otra parte, también establecemos la dieta hipercalórica, con aquella con una cantidad de energía superior a la dieta basal, para pacientes con necesidades calóricas aumentadas. Y, por último, la dieta de progresión energética. En relación a la dieta de progresión energética, más bien sería un grupo de dietas, porque es una pauta alimentaria caracterizada por un aporte progresivo de calorías y nutrientes y también de fibra. Pueden ser desequilibradas y la indicación de este tipo de pauta alimentaria sería la de los trastornos de la conducta alimentaria más frecuentes, como son la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. Cada centro hospitalario podría establecer las diferentes fases de progresión de esta pauta alimentaria. Así, por ejemplo, podríamos encontrar una dieta de progresión energética de 1000 kilocalorías, pasado un tiempo pasar a una dieta de progresión de 1500 kilocalorías y las diferentes fases y los niveles calóricos que cada centro hospitalario decidiera establecer. Lo que consensamos es la nomenclatura. Pasaríamos a las dietas con control de hidratos de carbono. Hemos decidido denominar la pauta alimentaria indicada en pacientes con diabetes mellitus o aquellos que requieren control glucémico como dieta con control de hidratos de carbono. Realmente esta pauta alimentaria, además de realizar un control en el aporte de hidratos de carbono, es una pauta alimentaria con bajo contenido en grasas saturadas y los hidratos de carbono que se aportan son fundamentalmente complejos. La cantidad de hidratos de carbono se tiene que corresponder a la situación fisiopatológica del paciente y también al tratamiento farmacológico. Y por ese motivo se suelen establecer diferentes aportes calóricos en esta pauta. Así podemos encontrar, por ejemplo, la dieta con control de hidratos de carbono de 1800 calorías, la de 2000, la de 2200.
En relación a las dietas con control de grasas, finalmente consensuamos estas tres. Dieta con bajo contenido en grasas totales. Destacar que es la dieta o la pauta alimentaria que tiene un aporte máximo de 20% de los macronutrientes en forma de grasa. Aparece la palabra totales para remarcar que se restringe todo tipo de grasa. La siguiente dieta, dieta con bajo contenido en ácidos grasos, únicamente limita la grasa saturada, además del colesterol y los ácidos grasos trans, pero no realiza restricción en la grasa insaturada. Y finalmente, la dieta con un aporte mínimo de grasas totales. Explicaré esta dieta porque creo que es la que puede ser más novedosa a la nomenclatura o puede crear más confusión cuando escuchamos esta terminología. Es la dieta indicada en caso de derramas del contenido linfático. Establecemos esta nomenclatura para evitar denominarla por la patología, como se puede encontrar dieta para quirotórax, y también para evitar una terminología que pensamos que no era del todo correcta cuando se encuentra denominada como dieta exenta de grasa, ya que es imposible a través de alimentos naturales ofrecer una pauta alimentaria que no contenga ningún aporte de grasas. En relación a las dietas con control de proteínas, finalmente consensuamos establecer estas dos dietas. La dieta hiperproteica, siempre respecto a la basal, será aquella dieta que aporte una cantidad de proteínas superior a la dieta basal porque el paciente tenga unos requerimientos proteicos aumentados. La siguiente dieta es la dieta con control de proteínas y bajo contenido mineral. Como en el caso de las dietas de progresión energética, puede ser un grupo de dietas. ¿Vale? Se trata de las pautas alimentarias indicadas en pacientes con patología renal, ya sea enfermedad renal aguda o enfermedad renal crónica, que en curso de tratamiento conservador o en pacientes ya sometidos a terapia renal sustitutiva. La elección de esta terminología, lo que puede llamar más la atención es bajo contenido mineral. Se trata de una pauta alimentaria que, además de realizar un control en el aporte de las proteínas, los más frecuentes en los centros hospitalarios pueden ser la de 60, la de 80 gramos de proteínas, además de controlar el aporte de proteínas, realizan una restricción en ciertos minerales, sodio, potasio y fósforo. Finalmente decidimos, para no llegar a una terminología excesivamente larga, dejarlo en mineral, pero evidentemente todo el colectivo sabe a qué minerales nos referimos. Como veis, se puede desglosar en dieta de 60 gramos de proteína con bajo contenido mineral, dieta con 80 gramos de proteínas con bajo contenido mineral, pero cada centro hospitalario podía establecer aquellos aportes proteicos que decidiera, ya que, vuelvo a repetir, lo que consensuamos es la nomenclatura. Esto no pretende ser un manual de dietas. En relación a las dietas con control de residuo, establecimos estas 4. Dieta con bajo contenido de residuo estricta, haciendo referencia a la dieta que pretende disminuir el contenido de residuo, el contenido total. Para ello tuvimos que ponernos de acuerdo en cuál era la definición de residuo que nosotros teníamos como referencia. En algunos documentos, cuando se habla o en bibliografía, podemos encontrar la palabra residuo haciendo referencia exclusivamente a la fibra. Pero sabemos que hay otros componentes de la dieta que pueden llegar al colon sin ser completamente digeridos, como pueden ser las grasas, la lactosa o el tejido conectivo. La primera pauta alimentaria, dieta con bajo contenido de residuo estricta, limitaría tanto la grasa, la fibra fermentable y no fermentable y la lactosa. Y, por ejemplo, una de sus indicaciones sería la primera fase en la introducción de la alimentación después de una gastroenteritis aguda. Respecto a la dieta con bajo contenido de residuo moderada, esta dieta permitiría cierta cantidad de fibra fermentable, como son gomas o pectinas, con el objetivo de aumentar el volumen de la masa fecal y enlentecer la velocidad de tránsito intestinal. Es la que se puede encontrar en algunos catálogos de dietas como dieta astringente. Decidimos no utilizar esa terminología
porque la palabra astringencia hace referencia a la capacidad de contraer algunos tejidos del organismo o a una sensación de amargura o aspereza, y no es precisamente eso lo que pretende esta dieta. La siguiente dieta sería dieta con alto contenido en fibra, siempre respecto a la basal. Sería una pauta alimentaria que aportara mayor cantidad de fibra que la dieta basal. Y por último, la dieta con bajo contenido de fibra. La dieta de bajo contenido de fibra únicamente en lo que es residuo estaría limitando la cantidad de grasa, limitando la cantidad de fibra, dejando sin ninguna restricción la cantidad de grasa y de lactosa que aporta la dieta. La indicación sería pacientes con carcinomatosis peritoneal o con tumores a nivel intestinal que ocupen gran parte de esa luz intestinal y en las que el paciente tenga riesgo de oclusión intestinal. El objetivo de poder liberar la cantidad de grasa es evitar el estreñimiento en estos pacientes. Pasaríamos a las dietas progresivas. Inma ya ha explicado cuál es el objetivo de este tipo de dietas y que su peculiaridad sería que serían las únicas en las que la característica sí forma parte de esa definición de dieta. La dieta líquida sería la primera pauta alimentaria. Únicamente contempla el aporte de agua y líquidos, como son infusiones o zumos no ácidos. Su objetivo es valorar el peristaltismo intestinal de cara a poder avanzar hacia una segunda fase en esta progresión. La dieta semilíquida, además de los alimentos que permite la dieta líquida, incorporaría cremas o papillas de farináceos, tubérculos o cereales con bajo contenido en fibra. Incluirá también lácteos fermentados como el yogur. Evidentemente, es una dieta nutricionalmente incompleta porque no pretende cubrir los requerimientos del paciente, sino únicamente valorar la capacidad digestiva y ver si podemos avanzar hacia la dieta que necesite el paciente. La dieta semisólida, además de los alimentos que incluyen las fases anteriores, incorporaría alimentos proteicos que se presentarían triturados e incluiría sólidos de fácil digestión, como pueden ser tostadas, que se pueden reblandecer dentro de los líquidos. El objetivo de esta dieta es fomentar la masticación, la formación del bolo y continuar evaluando la tolerancia digestiva para poder llegar a la última fase de esta progresión, que sería la dieta de fácil digestión. La dieta de fácil digestión incorpora alimentos sólidos, permite cualquier alimento sólido, pero hace un control de la cantidad de grasa y de fibra. Remarcar que poder establecer la nomenclatura de fácil digestión evita la confusión con la dieta blanda, ¿no? Perdón, quería comentar de esta dieta también que es la última fase antes de volver a la dieta básica o a la dieta terapéutica que necesite el paciente por patología. En algunas patologías esta puede ser la dieta definitiva del paciente. Por último, quería comentar cuáles son las características que hemos definido o hemos consensuado, aunque somos conscientes de que pueden haber muchas más. Las diferentes características, además de las correspondientes a la textura, que ya ha explicado Inma, sería la característica ovolacto-vegetariana, es aquella modificación de una dieta que excluye los cárnicos y el pescado. Es como ha explicado Inma, al ser una característica, se puede añadir a cualquier tipo de dieta. Es decir, una dieta controlada en hidratos de carbono podemos añadir la característica ovolacto-vegetariana para hacer esta restricción. Otra característica sería la dieta con bajo contenido microbiano. La modificación que provoca esta dieta es limitar o eliminar de la dieta los alimentos que pueden contener microorganismos, especialmente los patógenos, y extremar las medidas de higiene alimentaria. La característica sin sal añadida, que pretende, además de evitar la sal de adición a la dieta, todos aquellos alimentos procesados que la contengan o salsas. La característica sin gluten.
anteriormente se puede denominar dieta para la celiaquía, y es que no estamos en contra de que puede haber una dieta para la celiaquía. Esto es totalmente correcto, simplemente que a nivel hospitalario pensamos que es más práctico establecer la característica sin gluten que se pueda adherir a las diferentes dietas que he explicado anteriormente. Otra característica sería la dieta sin cerdo, nada que explicar. Pero también tenemos la dieta con bajo contenido de lactosa, con bajo contenido de fructosa sorbitol, para las intolerancias alimentarias a estos componentes, eliminando así como la dieta sin lactosa o la dieta sin fructosa, que pensamos que no son terminologías correctas o que podría provocar que el servicio de restauración haga una restricción demasiado severa. No sé, porque se pueden permitir pequeñas cantidades de lactosa en la dieta. Otras características que hacen referencia al contenido mineral, por ejemplo, sería dieta con bajo contenido en cobre, indicada la enfermedad de Wilson, o dieta con bajo contenido de oxalatos, para evitar la formación de cálculos de oxalato en casos de hiperoxaliuria, por ejemplo. Quería comentar que para llegar a esta nomenclatura ha habido algunos puntos de intenso debate. Lo primero fue la definición de residuo, pero eso creo que ha estado ya un poco reflejado durante mi presentación. Otro punto fue cuáles eran las dietas progresivas. Uno de los motivos para que hubiera debate es que en los diferentes centros hospitalarios se ha utilizado diferente nomenclatura y las fases podemos encontrar centros donde haya 3 fases, 4 fases. Quería remarcar que nosotros establecemos 4 fases. Eso no significa que todos los pacientes, después de un ayuno prolongado o de un tiempo en el que han dejado de comer más breve, tengan que pasar por todas las fases, sino para eso es la indicación facultativa o del dietista nutricionista si un paciente tiene que realizar la dieta líquida, semilíquida, semisólida, fácil digestión antes de llegar a la dieta básica o la que necesite para patología, o esa progresión puede ser más rápida, siempre en función del motivo por el que se ha indicado esa progresión de dietas. Otro punto sería la nomenclatura de las dietas indicadas en patología renal. Era un reto poder seguir las premisas, hacer referencia a la composición nutricional de esta dieta y no a la patología, pero a la vez podía quedar un nombre demasiado largo si decíamos dieta con 60 gramos de proteína, con bajo contenido de sodio, con bajo contenido de potasio y con bajo contenido de fósforo. Y al final llegamos a la nomenclatura que os he explicado anteriormente. Y otro punto en el que también hemos debatido es si debería existir la dieta de alto contenido en fibra, porque la dieta básica debería garantizar un aporte de fibra suficiente. Pero es verdad que no en todos los hospitales la dieta básica contiene las recomendaciones que os he explicado anteriormente, Inma. Remarcar que somos muy conscientes que muchas de las características que se presentan en el actual consenso se pueden encontrar en diferentes manuales, libros, artículos como dietas en sí misma. Y no decimos que no lo sean, sino que defendemos su empleo en el ámbito hospitalario como característica, con el fin de no multiplicar de forma innecesaria las dietas que debe tener un centro hospitalario. Y para que esta nomenclatura sea útil y duradera, debe ser un documento dinámico, ampliarse para incorporar las dietas o las pautas alimentarias que se utilizan en la nutrición pediátrica, incorporar dietas que no constan en este documento, bien por falta de consenso o porque no utilizamos determinadas dietas en nuestros centros hospitalarios, y para que este consenso se vaya adaptando a la evolución de nuestra profesión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José. Realmente un trabajo. Nancy, no se escucha. Nancy, no te oigo. Ay, perdón. Brillante tu exposición, brillante la exposición de Inma y Coco, y realmente es un trabajo muy exhaustivo y me consta la dedicación y el trabajo que habéis hecho. Realmente es un trabajo
que nos enorgullece como Codinucat y nos enorgullece como dietista nutricionista que somos. Y espero que realmente esto sea útil para todos y que se utilice realmente desde la formación. Y en relación a esto, ahora nos hablará Ana Pibernat. Ana Pibernat la voy a presentar. Ana es diplomada en enfermería en el año 1990. Como saben, en España la dietética y la nutrición no existía y aquellas personas que estaban interesadas en la nutrición fueron a Francia, a Nancy, y obtuvieron el diploma de dietética superior. Luego, muchos años después de que ella, tanto como Coco y otras dietistas más, que fueron las impulsoras de nuestra profesión en España, convalidaron la diplomatura en dietética y nutrición. Pero de base, todas ellas son enfermeras. Ana actualmente trabaja en el Hospital Universitario de Girona, como les dije, Josep Trueta, desde el año 1990, y hasta el día de hoy trabaja desde el año 1990 hasta el día de hoy como dietista nutricionista, coordinadora de este hospital, del ámbito obviamente de la dietética y la nutrición. Es docente en estudios de pregrado como profesor asociado de la Universidad de Girona, en el grado de Medicina, en el grado de Innovación y Seguridad Alimentaria, y como profesora también de ciclos formativos. Es una persona que tiene un equipo de trabajo excelente y además que recibe estudiantes de prácticas de varias universidades catalanas. Y respecto a esto, mi agradecimiento también, porque pese a que muchas veces no tiene esta capacidad de tantos alumnos, siempre hace un lugar para que estén formadas y bien formadas. Bien, Ana, como les había dicho, también forma parte de nuestra Junta de Gobierno y fue la responsable de convencerme que me tenía que presentar a la segunda legislatura, pero la condición era que ella formara parte de esta Junta. Así que mi agradecimiento en este sentido también. Y para finalizar, no quería dejar de decir que es como a ella le gusta que la presentemos, que en realidad es una defensora de nuestra figura y nuestra competencia, y es una luchadora en este sentido. Tanto ella como Coco nos enorgullece como dietista nutricionista y habitualmente las llamamos las históricas, porque realmente tienen esta historia que es tan bonita de nuestra profesión. Bien, ella nos va a hablar en la última ponencia sobre el objetivo de implantación en diferentes ámbitos, hospitales, universidad y restauración colectiva. Cuando quieras, Ana. Gracias, Nancy, por la presentación. Voy a intentar ya estamos al final, y ser un poco dinámica. Buenas tardes a todos. Y yo simplemente empezar que en el 2015 la OMS define la nutrición, que es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición suficiente, equilibrada, con ejercicio físico, es un elemento fundamental de la buena salud. También es ciencia de los alimentos, es interacciones, es equilibrios en relación con la salud y la enfermedad. Aunque es una definición muy generalista, donde no existe polémica alguna, es en considerar la nutrición como un pilar fundamental para la salud, no solo física, sino además mental, y sobre todo cuando estamos ingresados. Si os hago una pasada rápida o histórica por mi vida laboral, veremos los grandes cambios que ha habido en la alimentación de los pacientes. En el año 1977, cuando empecé a trabajar en el hospital como enfermera, teníamos un carro de comidas con dos tipos de dietas, con sal y sin sal, con agua
o con vino. La responsabilidad era de los cocineros y de las monjas. La finalidad, dar de comer. En el 85 se empiezan las direcciones de enfermería ya autónomas. Y en el 87 entro a formar parte o empiezo como enfermera clínica en función de dietista. Por medio de interconsultas y buscando la complicidad de los compañeros médicos con los que había trabajado en intensivos y en digestivo, empezamos a hacer poco a poco íbamos haciendo todos los trabajos que podíamos para ir mejorando la alimentación. Poco a poco se fue ampliando la cosa, aparecieron más enfermeras, médicos y empezaron a poner algunas limitaciones y apellidos a las dietas, blanda, diabética, quirúrgica, en fin, dietas restrictivas que se correspondían más a una medicina muy protectora y paternalista que no a lo que realmente necesitábamos. Ya nos vamos acercando a nuestros días y aparecen más actores, como por ejemplo los incordios de los dietistas nutricionistas, y vamos complicando la situación, ampliando los manuales de dietas, con un montón de características y observaciones individualizadas. ¿Pero para qué? Para poder dar una alimentación o tener la alimentación como herramienta de tratamiento, no solo para el bienestar, sino también para las patologías o para el estado vital del momento, y además con una autonomía del paciente. Ahora, ¿qué nos faltaba? Nos faltaba ponernos de acuerdo en relación a la nomenclatura para reflejar o contribuir a una prescripción adecuada, facilitando la transmisión y la interpretación o transcripción de las dietas. L'altra, Marc. La siguiente, Marc. Es que va un poco lento. Vale. ¿No coge? Sí, sí, Ana. ¿La veis? Sí, sí, perfecto. Bueno, pues nada, en esto yo no veo nada. Nosotros no. Bueno, Nosotros yo tampoco. Por aquí tampoco se ve. No, no se ve, no se ve. A ver, Pues yo lo veo. ¿Tú la ves? Yo ahora sí, tendría que haber una del que pone documento. nada, el índice de lo que iba a decir. No, no, yo veo que dice cuál es el objetivo del documento. ¿Tú lo ves? Yo veo pantalla negra con un círculo. No, la anterior. A ver. No, es que no se ve ningún tipo de presentación. Ahora sí se ve. ¿Ahora No, sí? la anterior. No se ve. No se ve nada. No, se ve la pantalla en negro. En la parte derecha, de abajo de todo, si os fijáis, hay una parte donde pone PowerPoint. Si se aprieta allí, sí que se ve. Es lo que intentaba hacer yo ahora, pero... Sí, está compartido. A ver, un segundo, ¿eh? A ver, Marc, fes-ho tú. Qué raro, yo lo veo perfectamente. Yo no veo nada. Sí. Yo tampoco. Espera, que vuelvo a compartir, ¿eh? Yo también lo veía, Nancy. Yo también lo veía. Vale. A ver, que tarda un momento, ¿eh? Se está colgando. Vale. Suerte Bueno, esta es del directo, ¿no? Sí. En realidad, lo único que hemos visto ha sido la diapositiva inicial, quizás Vale. la única que se ha expuesto. La siguiente. ¿Ahora lo veis? Sí, ahora sí. ¿Pasa a la siguiente? Sí, ahora Vale. sí. Simplemente para hablaros un momento del objetivo de la implantación en diferentes ámbitos de este consenso de las nomenclaturas de las dietas hospitalarias es cuál es el objetivo del documento, a quién va dirigido y qué nos aporta de nuevo este consenso. La otra, Marc. El objetivo de este documento es consensuar la nomenclatura, establecer un consenso con los profesionales de la dietética sobre la nomenclatura de las dietas hospitalarias. Homogeneizar la terminología, definir de manera inequívoca estas dietas utilizando todos la misma terminología, respetando la etimología y utilizando un lenguaje correcto y actualizado para poder universalizar este consenso que nos permita a todos los profesionales
utilizar el documento en los diferentes centros de trabajo independientemente del lugar de residencia. Esto, la siguiente. ¿A quién iría dirigido? ¿A quién va dirigido este consenso? Al personal sanitario, a las dietistas nutricionistas, a enfermería, a médicos, logopedas, técnicos en dietética y en cuidados auxiliares, a personal de restauración, o sea, para que la prescripción dietética sea adecuada a la patología, a la docencia, tanto de universidades al grado de dietética y nutrición humana como de enfermería, medicina, en educación, donde tenemos los técnicos en dietética, en hostelería y también en todas las empresas de restauración colectiva de los diferentes centros sanitarios para poderles facilitar también el trabajo. También en este consenso, la verdad es que es importante porque debería o tiene otros actores implicados, que son, ahora que estamos saliendo cada vez más programas informáticos de gestión y de control de dietas en el servicio de alimentación. Todos aquellos directores, aquellos gestores de los centros que estaría muy bien que lo pudieran implementar en los pliegues de condiciones y que no prevalga solo los criterios económicos. La verdad es que tanto en asistencia sanitaria como en docencia, como en educación y en la restauración es un documento que tiene su gran utilidad para llegar a este fin, a poder hablar y entendernos todos al hablar de las patologías. I el següent, sisplau. Con todo esto, ya la restauración colectiva cada vez es más compleja, como os he dicho, siempre sometida a un proceso de cambio debido a nuevas demandas y diferencias entre países. En el 2004 se habla de la higiene de los productos alimentarios en el Parlamento Europeo con este reglamento. Luego está la ley en el 2015 que ya empieza a hablar de la calidad alimentaria. En el 2016 hay una posición de la IFAD que los alimentos, nos habla de los alimentos y las comidas para grupos vulnerables deben ser nutritivos. ¿Para qué? Para prevención o tratamiento, pero adaptados a los individuos específicos o grupos, así como ser sabrosos, atractivos y familiares. ¿Vale? Deben ser saludables, sostenibles y económicamente razonables, basándonos en documentos de referencia, como los de la OMS, Unión Europea, etcétera, que es lo que han hecho nuestros compañeros, y donde los dietistas nutricionistas juegan un papel clave en la transformación de la teoría de estos documentos a la práctica en el trabajo diario y en colaboración con equipos interprofesionales. Con el objetivo principal sería satisfacer las necesidades y preferencias de los usuarios y alcanzar objetivos de eficiencia y de eficacia. La siguiente. Y ya para terminar, ¿qué nos aporta este consenso? Este consenso contribuye por encima de todo a la seguridad del paciente y evita errores de prescripción que puedan perjudicar en algunas patologías, respetando la equidad en todo el ámbito sanitario o de la sanidad. Es un trabajo que ha buscado evidencias, que ha consultado muchos documentos de otros países, que se ha hecho con un rigor y profesionalidad tanto del grupo de trabajo de nutrición clínica actual como los anteriores que empezaron ya a buscar y también de los revisoras o revisores que hicieron este trabajo. Yo ya aquí dejo mi presentación, acabo y dejo tiempo, pienso, al debate y a la gente que ha estado trabajando a este consenso para poderos aclarar y poder hablar de todas las dudas que tengáis. Muchas gracias
Ana, y gracias a todos por la puntualidad. Realmente hemos empezado puntualmente y hemos acabado puntualmente según el programa. Pues ahora abrimos el turno de preguntas y como no está activo el chat, lo que os pido es que vayáis levantando la mano, la mano con la herramienta del Teams, y a medida que vayáis levantando la mano, Marc me indicará el orden de las preguntas para dar paso. ¿Alguna pregunta? De momento no, ¿eh? No hay nadie que se anime a... Hola, buenas tardes. Yo. Vale. Yo voy a intervenir. Yo lo que me planteo con este manual... Silvia, sí. ¿te puedes presentar, por favor? Ay, perdón, sí. Bueno, yo me llamo Silvia, he trabajado muchos años en hospital, en cocina de restauración colectiva, en planta hospitalaria, y ahora estoy como docente de ciclos formativos. Entonces, yo lo que me planteo ahora es con este manual y estas directrices que habéis establecido, que me parece fantástico porque había un batiburrillo impresionante en las dietas hospitalarias, si de alguna manera se ha pensado o se ha establecido o hay alguna idea de cómo se va a poner en marcha todo esto, cómo se va a poder facilitar esta información a los centros hospitalarios para que todo esto se lleve a cabo y en qué periodo de tiempo se podría llevar a cabo y de qué manera, no sé, explicarnos un poquito esto. Gracias. Bueno, muchas gracias, Silvia. Voy a intervenir como presidenta de la institución, pero dejaré también el aporte de los ponentes. Desde la institución, dado que le hemos dado el paraguas al grupo de trabajo para liderar este documento, desde nuestro ámbito, como ya sabéis, hay el documento, tanto en catalán como en castellano. En el ámbito a nivel del Departamento de Salud de Cataluña tenemos muy buena entrada. Incluso trabajamos en varias comisiones de trabajo del ámbito de salud, por tanto creemos que esta será una herramienta que la van a acoger adecuadamente. Por otra parte, el hecho de que las dietistas nutricionistas que forman parte de este trabajo están a lo largo de todos los hospitales del territorio, y al CatSalut, obviamente que también este documento se llevará y se enviará. Y al máximo exponente como proveedor al Instituto Catalán de la Salud. Por otra parte, dentro del Codinucat, nosotros formamos parte de un proyecto de recetas electrónicas, por lo cual también tenemos muy buena entrada en este aspecto. Y a nivel de todo el Estado, pues el documento será... se lo enviaremos, pero claro, nuestro ámbito de competencia no es llegar allí. Y a nivel de las universidades, tanto a nivel de Cataluña como a nivel de todo el Estado, en este caso tengo la dualidad de ser presidenta del colegio, pero además coordinadora de un grado. Esto también se ha llevado a la conferencia de decanos que imparten la titulación en toda España. De hecho, me consta que hay, porque la presidenta actual de la conferencia me lo ha comentado, que hay dietistas nutricionistas de la Universidad de Navarra, y entiendo que también transmitirán la importancia de este documento. Bueno, ahora doy la palabra a Ana, creo que está levantando la mano. Sí, era para hacer un pequeño comentario que es evidente que este consenso debe ir de la mano de gerencia y de la Dirección de Servicios Generales, enfermería,
y nutrición también, ¿no? Que es una herramienta, por ejemplo, en muchos hospitales, en el ICS, es una de las, dentro de las herramientas informáticas que ya en algunos centros ya lo tienen. Por ejemplo, en el ICS, aunque no sea exacto, pero sí que se ha ido mejorando, han hecho algunas de las, la mayoría de estas interpretaciones de este tipo de dietas están puestos ya en Barcelona, en Badalona, por ejemplo, en Girona con otro sistema también. Por eso he dicho que también era muy importante los programadores informáticos y para estos de gestión. Importante hacerlo llegar a todos los centros hospitalarios para que se implique y por eso he dicho que estén en los pliegues de condiciones. Necesitamos estos soportes y es evidente, estos soportes deberían estar apoyándonos porque al fin y al cabo es también una herramienta, como he dicho antes, podría ahorrar dinero porque vamos a evitar muchos errores, vamos a muchos problemas que evidentemente si se normaliza y hablamos todo el mismo idioma, no doblamos dietas, aparte del beneficio de la seguridad del paciente. Era eso. Gracias, Ana. ¿Tiene la palabra Laia Soberana? Sí, bueno, yo soy estudiante, o sea que desde aquí hablo desde mi humildad y auxiliar de clínica y me ha creado una duda. El tema de fácil, para las disfalgias, de fácil ingestión, que decían que era sin líquidos, entonces lo encuentro un poco, porque en verdad es una densidad controlada, no es sin líquidos. Y no sé, me suena así como un poco que pueda causar error. No, José, sé si me explico. Sí, yo te entiendo. Cuando no sea sin líquidos libres o algo así que quedara más, no sé, desde mi... Cuando yo he explicado las texturas, decíamos, en la fácil deglución no hay líquido, digamos, no hay agua pura como tal. Hemos dicho que los líquidos deberán de ser texturizados. Eso es lo que ponía en la definición. Que se pueden tomar... Decías en la fácil deglución, ¿verdad? Sí, pero después después especificaba algo de sin líquidos que me ha sonado. Sí, no hay líquidos como tal, o sea, no hay agua como tal o un caldo como tal, sino que la dieta puede ser sólida, pero los líquidos deberán ir texturizados o usando espesante. Eso es lo que ponía la definición. Sí, yo creo que la clave, y si no está escrito, falta, o sea, disculparnos, pero es líquidos sin espesar, ¿no? Líquidos a los que no se les modifique la consistencia. Sí, quizá no queda claro, pero bueno, sí, estaba puesto así. Igual hay que especificarlo más, pero sí que puede haber, pero deberán ir espesados o texturizados. Es que, como decíais, como también se puede con el tenedor y tal, claro, a ver si se van a pensar que no pueden dar un hervido porque está hecho con agua. No sé, me daba así un poco de confusión, pero nada más. No, claro, en esa dieta el hervido no iría. Si hay caldo y sólido flotando, no. Puede haber sólido, pero el líquido aparte, texturizado. Claro, o machacado que ya compensa el agua de un alimento como con la patata. Claro. Vale, exacto. Necesitas ponerle más patata o algo más que lo espese, que lo homogeneice. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias y felicidades por vuestro trabajo. Gracias. A continuación tiene la palabra José, tienes tú, no sé si era esto. Sí. No, quería comentar respecto a cuáles son los pasos que podemos hacer o que pretendemos hacer. Y además, bueno, creo que esto debemos conseguir que se utilice y que sea aceptado por, bueno, como has comentado tú, universidades. Aprovecho para saludar a Marisol de la Universidad de Navarra, que fue mi profesora y la he escuchado. Pero, bueno, aparte del ámbito de docencia, creo que es importante llegar a sociedades científicas como SEMPE, bueno, porque nuestra profesión está englobada también dentro de lo que es SEMPE y tenemos miembros o exmiembros del grupo que forman parte de la junta directiva de SEMPE y que participaron en este grupo de forma activa. O sea, yo creo que como lo que tú comentas muchas veces, hay que formar alianzas.
Sí, exactamente. Y de hecho no hemos dejado a nadie afuera. Hemos invitado a todas las sociedades científicas, colegios profesionales del ámbito sanitario, ¿sí? No solamente dietistas. Y hemos llegado también a nuestros colegas de Latinoamérica por compartir el idioma español. Bueno, a continuación tiene la palabra Marta Cuerva, también de la Universidad de Navarra. Encantada, Marta. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quería daros la enhorabuena por el documento elaborado, por el trabajo realizado. Bueno, he pertenecido un tiempo al ámbito hospitalario y llevo ya, bueno, pues bastantes más años en la docencia del grado, y concretamente me toca impartir pues esta materia de alimentación hospitalaria y, bueno, pues trabajo con mis alumnos un manual de dietas en hospital. Coincide mucho de lo que habéis expuesto, de los contenidos que recoge el documento, con lo que nosotros ya venimos trabajando. Hay novedades que me parecen, pues, bueno, muy adecuadas y que efectivamente incorporaremos probablemente también de manera dentro de lo que ya estamos dando. Entonces, nada, simplemente quería saludar y deciros que utilizaremos vuestro documento, que lo incorporaremos a nuestra docencia y nada, que seguimos adelante y bueno, pues si en algún momento podemos hacer algo en colaboración, pues encantadas. Encantada y gracias, Marta. A continuación tiene la palabra Francisca Llanes. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre soy Francisca Yáñez, soy nutricionista de Chile, eso sí, ahora estoy aquí en España, en Barcelona, y tengo un par de dudas. Bueno, primero felicitarlas porque en verdad es un gran trabajo llegar a hacer esto. A ver, yo por lo menos he trabajado en varios hospitales en Chile y también en los servicios de alimentación, pero ¿piensan hacer algún tipo de capacitaciones al personal? Porque, por ejemplo, hubo una chica que preguntó este tema de terminología, si van a hacer algún tipo de capacitación. Y lo otro, el tema del personal clínico, porque por lo menos a lo que nosotros nos sucede en Chile, es que, claro, nosotros los dietistas tenemos súper claro el tema de la prescripción dietoterapéutica, pero ¿qué pasa con los clínicos, por ejemplo, con los médicos, con las enfermeras, que en verdad son ellos los que después nos facilitan este tipo de información y después nosotros la bajamos, en este caso, al servicio de alimentación? Eso es mi pregunta a nivel general. Y gracias y felicitaciones. Gracias. ¿Quién toma la palabra? Bueno. Inma, José, Ana. Bueno, de una parte de la pregunta, no de la capacitación, sino del resto de profesionales, bueno, repetir lo que he dicho anteriormente, de que esto tenemos que explicarlo, se debe compartir con diferentes sociedades científicas, ¿no? Pues la sociedad de médicas, de farmacéuticos, con el resto de profesionales sanitarios. No podemos imponer nada, sino lo que podemos hacer es explicarlo y que al final sea aceptado. ¿Me escucháis? Sí, Ana. Sí. Vale. No, es verdad, en cuanto a la capacitación, es más bien un poco la docencia. En cada hospital se suelen hacer muchas veces cursos tanto para enfermería o cursos con la unidad de nutrición o con para médicos específicos. Pienso que es uno de los temas que se podría hablar perfectamente e incorporarlo. Cada vez que se ha hecho esto hay unas enfermeras que me parece que les llamamos las enfermeras superusuarias, aquí por ejemplo, ¿no? Que son las encargadas de alguna manera cada vez que hay un programa informático de poder de poder conjugar, de poder casar las diferentes terminologías, las nuevas y las viejas, para ir hablando el mismo idioma, lo que fuera en hospitalización, para traducirlo en el servicio de restauración. Esto no podemos imponer, es un colegio, se puede sugerir, pero sí aprovechar y sugerir cuando se manda el documento que actualizar las nomenclaturas que tienen en cada centro. Sí, desde ya el documento estará colgado en la página web del colegio y se enviará por mail a todos los que habéis asistido,
y también a las sociedades y colegios profesionales que hemos comentado, que hemos invitado, también le haremos llegar este documento. Y sí, yo animo a que todos los dietistas nutricionistas que trabajen en el ámbito hospitalario hagan esta formación, y os doy una sugerencia que sería a los R1, a los residentes de primer año que están ávidos de conocimiento y de nuevos conocimientos de estas responsabilidades que tienen, y creo que es el momento idóneo para hacer estos cursos de enseñar a prescribir las dietas correctamente. ¿Tenemos alguna otra mano levantada? De momento me dice Marc que no hay ninguna mano. Oh, Nancy, perdona, es que a mí no me deja levantar la mano, no sé por qué, sí. Soy Inma Palma. Ah, Inma. Hola, es que no me deja, le intento y no me deja. Bueno, quería agradeceros a todo el equipo el gran esfuerzo, porque soy consciente de la cantidad de horas que se ha dedicado a este trabajo, y bueno, el hecho de ver que finalmente culmina en un documento de consenso que va a ser de gran utilidad para la profesión, y yo que estoy en el ámbito también universitario, para tener todos unas directrices claras y que todos los alumnos vayan saliendo con una nomenclatura unificada, ¿no? Y nada, solo agradecer el trabajo y felicitaros. No quiero alargarme más. Enhorabuena. Muchísimas gracias, Inma. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún aporte más? ¿Comentario? Es viernes ya vale, que es viernes. Ay, a mí se me parece que me llama, no sé si me oís. Nancy, no. ¿me oís? Ahora sí. ¿Sí? Sí. Ah, sí. No, es que me pasa como a Inma, no me se ve la mano. Bueno, me llamo Mónica, trabajo en el ámbito clínico en el Hospital de Belviche. Felicitaros de verdad por el trabajo en equipo, por el esfuerzo. No es nada fácil. Me ha parecido estupendo. Bueno, especialmente un abrazo a mis compañeras, a Coco y a Inma, y como no a Ana también. Bueno, me sumo a todos los comentarios dichos, desde los asuntos generales a lo que decía José de los colegios. Podemos recomendar, ¿no?, a las sociedades científicas, pero pienso yo, y no podríamos enfocar, ¿no?, como seguridad clínica esta forma, ¿no?, como tú decías, desde los R1, pero bueno, es que inclusive en el momento en que esto se presente a Cachalu, es que es una herramienta de seguridad clínica. Sí. Y bueno, hacer ahí un poco de hincapié por esa vía y bueno, evidentemente en nuestro día a día ir haciendo cultura y haciendo cursos de formación a nuestros compañeros. Hablo desde el ámbito clínico hospitalario. Sí. Y otro hándicap importante, que también lo habéis comentado, es el tema de los programas informáticos que están ya en uso con nomenclaturas que dan mucha confusión, donde hay que hacer, si me permitís la expresión, parches de programas o softwares que tienen que ir traduciendo lo que dice una nomenclatura sui generis a lo que tendría que ser la seguridad clínica. O sea que ahora queda pues, bueno, un empujocito más sobre cómo encarrilarlo. De todas maneras, mi intervención era felicitar de verdad por cómo ha acabado este trabajo de muchos años de evolución. Y gracias a todos. Muchísimas gracias, Mónica. Bueno, si no hay más preguntas, solo resta agradecer a todos los asistentes y no asistentes, porque me consta también que muchos se han apuntado, muchos más de los que han asistido. No sé cuánto exactamente, si son 170 a 180 que han asistido presencialmente, pero había 230 inscritos, que esto la verdad que ha despertado interés, pese a que la publicidad de este evento fue tan solo de 10 días, así que esto realmente nos enorgullece también, porque creemos que es un documento que dará mucho de sí, que era muy esperado, como os dije, y que como también lo han presentado como un documento vivo y que seguramente seguirá evolucionando. Mi enhorabuena a todo el grupo de trabajo de nutrición clínica,
que quiero recordar que este grupo de trabajo nació cuando éramos asociación y cuando pasamos a formar parte del colegio, creamos el colegio, este grupo continuó. Es decir, que estamos en las 2 legislaturas, casi 8 años, más un año de la asociación, llevan 9 años trabajando. Y no es fácil dedicar tiempo, no solamente en forma altruista, sino también sacando documentos de esta naturaleza. Así que mi enhorabuena para los que forman parte de este grupo de trabajo, para los que han formado parte del grupo de trabajo y hoy no están presentes, pero sí han aportado en su momento. Y decir también, anunciar que pronto tendremos otra novedad del grupo de clínica, que es algo que han presentado ya al Congreso de la CEMPE, y es también un trabajo consensuado del informe de ALTA. En breve también ya está trabajado, está en proceso de maquetación, y en breve también os comunicaremos que tenemos este documento que creemos que también puede llegar a servir a todas las dietistas nutricionistas del ámbito clínico. Y bueno, no me resta más que agradecer nuevamente a los ponentes y a todos los asistentes por estar un viernes hasta esta hora. Muchísimas gracias. Y Gracias. no sé si, Marc, tenéis la foto de rigor de los ponentes, si necesitáis alguna foto, porque bueno, está el equipo de comunicación también. Pero no sé si no. No sé si, Marc, ¿necesitáis algo o podemos desconectar? A ver, podemos hacer la foto de los ponentes. Vale, de los ponentes, y después, si queréis hacer la foto que todos abren la cámara. Vale, espera un segundo. Bueno, los ponentes, si quitas la ponencia. Vale, a ver, que voy a hacer una por aquí. Que ens veieu? ¿Nos veis? Yo no nos veo, ¿eh? A nosotros. Sí, sí, yo os estoy viendo. ¿eh? Sí, os veía. Vale, Bueno, Nancy, aprovecho para dar gracias al colegio por el soporte, la maquetación, el lingüista y todo, porque aunque lo hemos trabajado, luego el formato final no sería para nada el mismo y la difusión tampoco. Sí, muchas seguro, gracias. Seguro. Vamos a parlar castellà. Vale. També dono gràcies a tots. Esto es una parte que también quiero agradecer enormemente el esfuerzo, sobre todo de Coco, de Ana, que con el idioma están acostumbradas mucho más a hablar en catalán. Y bueno, José habla perfectamente porque hace muchos años que está en Cataluña, pero es castellano parlante. Y Inma me constata que también... No, yo aunque soy de Aragón, soy catalano parlante. Yo parlo català a casa, el castellano lo aprendí en la escuela. Es una zona de Aragón donde se parle català, con no accent. Vamos aprendiendo. Vale. Bueno, muy contentos de cómo ha ido y de... A pesar de los problemas técnicos. Sí, no, pero los problemas técnicos la verdad que han sido solucionados porque hemos terminado en tiempo. Pues ahora si todos podéis poner las cámaras, los que queréis salir en la foto, y Marc, ¿puedes hacer la foto de rigor? Sí, sí, yo voy haciendo fotos. Vale. A ver si los asistentes pueden encender la cámara. Vale. Sí, está encesa. Los asistentes también, ¿no? Sí, los asistentes ahora mismo. Ahí está nuestra compañera también, Elena, de CEDIN. Muchas gracias. Las selleras. Aquí estará.
Yo voy haciendo, supongo que también la empresa de comunicación también en alguna foto. Supongo. No sé si está Laura, si está Lucas. Tiene una cara espantada. És que la cosa que si no ens avises, Marc, Sí, jo sí. vaig mirar... Claro. Cuando alguien está quieto, el otro se mueve, yo voy haciendo por eso, voy haciendo un mogollón de fotos. Val. Inma y Coco, creo que estaría bien que se ponga una y después la otra porque están cortadas. ¿Ahora? Vale, ahora un momento. Passa'ns el Photoshop, Sí, hombre. Y ahora Inma, porque... Ahora. Ahora. Recorda treure el codi de barres i passar-nos el Photoshop, Vale, yo he hecho unas 10 ya, Vale, vale. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Ya os enviaremos el documento. Gracias. Fins ara. Adiós. Una abraçada. Adéu. Adéu, adéu. Ciao a tots. Glòria! Ara. I per què no dir res, la Glòria? Glòria! On està la Glòria? Home, Laura. No diu res, la Laura també. Hola, Inma. Hola. Ay, una de las cosas, el grupo, hay algo que se me ha olvidado, el grupo, está todo el grupo, la foto del grupo, que tanto queríamos la foto del grupo y no puedo hacer. Vaig a preguntar si encara estan connectades. Sí, ya se han ido todas, ay, qué despiste, mira que Esteu connectats.